Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy 29 de junio, ya estamos terminando el sexto mes de este año 2026. Gracias por estar en una emisión más de Mesa Política. Yo, como siempre, súper contenta y sintiéndome muy afortunada de tener estas tres grandes mujeres aquí cada lunes en la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Marta Tagle, Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, gracias a las tres por estar aquí. Y yo, pues simplemente soy Lucía Lagunes, soy quien tiene la suerte de conducir estas mentes privilegiadas. Y recordar el número en cabina 5535084761. También recordar que a través de las distintas redes sociales, Facebook, X, Instagram, puede encontrarnos como CIMAC Noticias. Ahí puede pues hacernos llegar sus comentarios, todo lo que está precisamente compartiendo, pues puede venir aquí y hacerlo también con nosotras. Y recordarles que las retransmisiones de esta emisión de este programa se realiza todos los jueves en punto de las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 de FM en esa radio. Y también, pues, recordarles que Radio Monarca nos puede encontrar precisamente ahora mismo de manera simultánea que nos está conectando y agradecemos muchísimo que esté pues sumándose precisamente a esta apuesta feminista que hemos impulsado desde CIMAC. Así que Radio Monarca 106.7 FM, ubicado en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias por acompañarnos también y gracias a Radio Joco por sumarse también en esta iniciativa en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y pues vamos a arrancar, mi querida Marta, porque pues no podemos dejarlo pasar, lo pusiste, lo compartiste, me parece que es un tema absolutamente pertinente y las colegas estuvieron más que de acuerdo. Lo que estamos viendo en las redes sociales de esta agresión no me queda muy claro si era director o no era director, porque hoy en la mañana la presidenta dijo, bueno, yo no había firmado el papelito para ser director, pero Canal 11, por ejemplo, sube una carta de Víctor Rodríguez Padilla, que como ex director diciendo, pues me retiro del cargo, me pongo a disposición de las autoridades, presunción de inocencia, etcétera, Marta. Pues varios temas que trae esta violencia que vimos hacia la esposa de Víctor. Ella es María Felicia Jiménez, ¿verdad? Eh, ¿Qué lectura, qué tenemos que estar colocando, estimada Marta Tagle? Hola, queridas colegas, qué gusto saludarlas este lunes, como cada lunes en la mesa política y a la audiencia que se suma a esta conversación. Pues sin duda es un tema obligado que ha puesto sobre la mesa Imelda Marrufo con la intención de tratar algo que sale a la luz a raíz de que María Felicia comparte los videos de la agresión de la que fue víctima por parte de su esposo, justamente Víctor Rodríguez Padilla, quien, si bien no se tiene claro si era o no director del Instituto Nacional de Energías Limpias, de Electricidad de Energías Limpias, el INEL, sí nos queda clarísimo que hasta hace muy poco tiempo era el director de Pemex, y un director de Pemex que, más allá de que nos vamos a ver si dio o no resultados, pues salió muy cuestionado y quedaba como muy en evidencia, porque así lo manifestó la presidenta, que era cercano a la presidenta, que por eso lo había invitado, lo conoce de su época universitaria. Y entonces lo que estamos viendo ahora, y como lo decía María Felicia, pues benditas cámaras, porque aún con los videos circulando, y con las entrevistas que ella ha dado recientemente, todavía se le cuestiona sus palabras.
¿no? Todavía le ponen en duda el por qué hasta ahora, por qué no denunció antes, por qué si era una mujer tan preparada, porque es una mujer con estudios de origen cubano, que vino a estudiar su maestría en México cuando conoció a Víctor Rodríguez Padilla. Y entonces le sigue cuestionando a ella, aún con la evidencia de los videos donde queda clara la violencia física de la que es objeto. Y además nos queda, a quienes hemos trabajado en estos temas de violencia contra las mujeres, nos queda claro que la violencia física no es lo que llega primero. Es muy probable que hubiera muchas otras violencias en el ámbito familiar antes de la violencia física, ¿no? Desde la violencia emocional, patrimonial. Ella misma manifiesta la amenaza de la que era objeto con respecto a que si denunciaba, iba a quedarse él con su hijo y la iban a deportar a Cuba. ¿No? Entonces, una serie de violencias de un personaje que pues se sentía poderoso porque era director de una de las empresas paraestatales más grandes de América Latina y por supuesto del país, y que pues contaba, digamos, con la confianza y cercanía de la presidenta. Pero la pregunta, me parece, para esta mesa es, ¿cuántos casos no están hoy en día en un video que permita denunciar, ¿no? Y cuántas mujeres están enfrentando hoy esta situación, no solamente por hombres que están cercanos al poder, ¿no? De entrada pondría casos como el de Cuauhtémoc Blanco y el de Félix Salgado Macedonio, pero muchos más debe de haber por ahí en los cuales incluso aunque hay denuncias, ¿no? Porque una de las primeras respuestas era que ella denunciara, aunque haya denuncias, simple y sencillamente no se le cree a las mujeres. Y por lo menos quedarme con los datos que maneja el Secretariado Ejecutivo que presenta datos cada mes. Y tenemos que las llamadas al 911 de lo que va el año, es decir, en estos meses, van más de 230,000 llamadas por denuncias de violencia familiar, de llamadas al 911. Entonces estamos hablando de una realidad muy presente en la vida de las mujeres y que hoy pues se hace evidente a partir de este video de una mujer que ahora sí que agarrando fuerza y valor decidió publicarlo en las redes sociales para denunciar la violencia de la que es objeto. Y esto que colocas, mi querida Marta Tagle, me parece muy importante porque nuevamente, Angélica, el cuestionamiento es a la víctima. Nuevamente se pregunta por qué no lo hizo, por qué no, bla, 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 bla. ¿Cuándo vamos a empezar a mirar hacia el agresor? ¿Por qué él agrede? ¿Por qué puede tener un cargo? ¿Cuál es el entorno que le está permitiendo vivir en esa violencia misógina, machista que vivimos todas las mujeres en diferentes momentos de nuestra vida, mi querida Angélica? Bueno, queridísimas, en primerísimo lugar, necesitamos seguir poniendo, pues prácticamente todos los días en la mesa, en todas las mesas, en todas las pantallas, en todo lo que escribimos, en todas las voces que alzamos para decir, señalar que la violencia contra las mujeres no es un asunto nuevo, es un asunto estructural, es un asunto que tiene miles de años, tiene que ver por la condición de ser mujeres. No se puede comparar la violencia que sufren los hombres porque es otra cosa. No estoy demeritándola de ninguna manera, mueren más hombres asesinados que mujeres, pero las formas que se utilizan contra las mujeres, estas violencias que son esgrimidas por una relación de poder de los hombres contra las mujeres y que están explicadas desde el feminismo sistémicamente, nos demuestran hoy una vez más que a pesar de los videos, de que la doctora María Felicia Jiménez tuvo que tomar medidas para videograbar las agresiones que recibía de este señor, su esposo, pudiera ella tener credibilidad. Porque además resulta que aun cuando sea doctora, tenga una profesión, muchas mujeres están prácticamente dependiendo totalmente del hombre, no tienen profesión, tienen muchos hijos, no saben a dónde ir, tienen que aguantar al agresor, al violentador, años en sus casas, ¿sí?
En el caso de ella, pues tiene una carrera, tiene manera de sobrevivir, tiene un espacio académico importante, pero las vulnerabilidades siguen estando ahí presentes y él las sabe, las sabía y se aprovechaba de todas ellas. No las voy a enumerar, y aquí Marta ha mencionado algunas cosas muy importantes. Es una mujer que todavía ahorita sigue batallando para que le puedan creer. Debe seguramente tener muchísimas presiones porque este señor pues es una persona importante dentro del equipo de la presidenta. Yo no sé ni puedo asegurar absolutamente qué tan cercano sea la presidenta, pero bueno, forma parte del círculo de confianza de la presidenta al haber estado en Pemex y ahora en este Instituto de Energías Limpias. Entonces, me parece que la presidenta ha dicho que la va a apoyar, que va a investigar. Qué bueno, ella por fortuna pudo demostrar en el video de que ciertamente este hombre es un terrible y peligroso violentador y que tiene que pagar las consecuencias de lo que todas y todos vimos. Bueno, pues yo solamente quiero poner en la mesa que efectivamente ella tenga justicia, acceso a la justicia como tiene que ser, como dice la ley, pero también es una llamada de atención sobre cuántas mujeres pueden montar un, una cámara, o dos o tres, no sé cuántas, pero cuando menos una cámara con todo sigilo para que pueda tener las pruebas grabadas respecto de las violencias, algunas feminicidas que sufren todos los días. Me parece que ese es un asunto, queridas, que tenemos que seguirlo poniendo en la mesa, pero además darle un contexto. El contexto correcto es que este es un problema sistémico, estructural, que hay leyes que luego, si nos descuidamos, las van a desaparecer, como quieren hacerlo con la paridad, y que necesitamos unirnos las mujeres de todas las organizaciones, de todas las tendencias para evitar que solamente quede en la ley la persecución de este delito. Necesitamos exigir una respuesta de Estado, como lo hemos dicho en todas y cada una de las exposiciones de motivos cuando estamos hablando de este gravísimo delito. Por lo tanto, necesitamos que haya una respuesta de Estado, querida Lucía. Yo quiero poner en la mesa de discusión que necesitamos dar una respuesta de Estado para que este tipo de problemas ancestrales encuentren el banquillo de la justicia como tiene que ser y la protección a las mujeres y a sus familias. Y ahí está el reto, porque lo que hoy dijo la presidenta, entre otras cosas, mi querida Angélica e Imelda, es que este es un tema que lo tiene que resolver Morelos, porque ocurrió en Morelos. Y regresando del corte, mi querida Imelda, me gustaría que entraras precisamente a este asunto, porque es lavarnos las manos también desde la federación y la respuesta de Estado pues tendría que ser clarísima de asumir la tarea que le toca ya que está en la Constitución, una vida libre de violencia para todas las mujeres. Em, Angélica lo decía y es algo que desde el feminismo se ha estado señalando, es la respuesta del Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, para hacer las tareas que le toca hacer a cada una de las instituciones. Y cuando yo escuchaba en la mañana a la presidenta, me daba la impresión que era como un poco lavarse las manos. Ella dijo eso, que se aplique la ley, que no habrá impunidad, que esto le toca a Morelos porque ahí ocurrió, así que la fiscalía de aquel estado lo va a tener que resolver. Y bueno, hoy mismo, pues él decía que se ponía a disposición de las autoridades y que él estaba convencido que habría presunción de inocencia. Es decir, este juego nuevamente, Imelda, que tú lo conoces muy bien, de los agresores que aún con toda la evidencia, porque eso es lo más sorprendente, lo decía Marta, lo decía Angélica, esta mujer tuvo que hacer una estrategia porque sabía que no le iban a creer, sabía que tenía que tener pruebas y aún teniendo esas pruebas,
iba a pasar lo terrible que pasan muchas mujeres, que es ser cuestionada, cuando el que tendría que estar en el banquillo de los acusados sería él, y como lo dice Giselle Pelicot, la vergüenza tiene que estar del lado del agresor, no de las víctimas. Así que él tendría que estar dando en dado caso, siendo cuestionado, porque no hay ninguna justificación de la violencia que vimos, Imelda. Sí, hola, ¿qué tal, Lucía? Pues saludándolas, por supuesto, a Marta, Angélica, a ti y a todo el equipo y a quienes nos escuchan y nos siguen y comparten en las redes sociales. Efectivamente, Lucía, como tú lo señalas, pues todo lo que se abre a partir de también la postura desde las autoridades, sobre todo también federales. Yo quiero comentar a propósito de lo que decía Angélica, querida, que en alguna de las videos, ¿no? Que vimos de la presidenta con este sujeto, ella comentaba que lo había conocido cuando estudiaban, ¿no? Que él era un estudioso, investigador de la UNAM y que le había pedido que tenían una relación, lo conocía, eran amigos, y que tenía que le había propuesto que le ayudara en la Secretaría de Energía por lo menos en un año y que ya se había cumplido ese año, ¿no? Entonces sí refería una amistad, ¿no? Con él desde la universidad. Por eso fue que lo invitó a estar como secretario bueno, de Pemex, una de las instituciones más, por supuesto, importantes a nivel económico y político. Y recalcar, Lucía, que efectivamente es cierto que en términos de la investigación estrictamente penal, ¿no? Y de la carpeta de investigación que se lleva a cabo, pues se da y se debe abrir en el estado de Morelos. También es cierto, por otro lado, que dadas las condiciones de este caso, Lucía, se debe de tener un acompañamiento, una vigilancia y un apoyo de la autoridad federal, porque este caso debe ser analizado desde el riesgo en la que ella se encuentra, Lucía. La seguridad de la propia, de ella, pero también la protección de sus hijas o hijos que tenga. Yo recuerdo que en el video que está por ahí también en las redes, se ve un niño pequeño, ¿no? Que sale corriendo a esconderse en una de las habitaciones. Entonces es importantísimo que sí se acompañe también desde el ámbito federal, es una responsabilidad del Estado, porque Lucía, recordemos, y para nuestra audiencia, que ya en marzo pasado, Violeta Sánchez, ¿no? Relató, yo la vi en un programa de Aristegui, Noticias, que el vicealmirante, un sujeto de nombre René Olivas, Canto Oliva, vicealmirante, había vivido violencia, digamos, de este sujeto, de este vicealmirante, y comenta que otras mujeres también, ¿no? Parejas de los almirantes, también vivían violencia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que este señor, el vicealmirante, le echó toda la caballada, ¿no? De abogados y despachos jurídicos para, digamos, contrarrestar. Por eso me parece importantísimo, Lucía, que si bien el caso se siga como lo es pertinente en el ámbito penal por Morelos, es muy importante la protección por parte de las autoridades. Y yo quiero destacar que digamos, 3 de 3 contra la violencia, ¿no? Por supuesto, debe de estar muy bien, digamos, definida en el caso de los servidores públicos, no dejar pasar, porque como ya lo señalaba Marta, ya han dejado pasar muchos casos, ¿no? Marta señalaba el de Cuauhtémoc Blancos, el de Salgado, el de Félix, Macedonio. Yo recuerdo, además de este caso del vicealmirante, también el de Andrés Ruemer, otro funcionario también, digamos, con muchas influencias. El de Martín Alberto Medina, este caso del empresario tabasqueño, digamos que bueno, que ya fue referido en su tiempo, ¿no? También Cuauhtémoc Gutiérrez, ustedes recordarán de ese otro caso, ¿no? Y bueno, pues decir que en ese sentido, nada más como dato duro, además del que Marta nos señalaba, de este dato de más de 230,000, decía Marta, de acuerdo a los datos del secretario ejecutivo, de solo en el mes de enero a mayo de este 2026,
señalar que se han abierto 113,000, más de 113,000 carpetas de investigación, Lucía, desde solamente en esos 5 meses del año. Y bueno, por eso me parece que es importante que se atienda y sobre todo que se informe el tipo de protección que se le está dando a ella, ¿no? A sus hijas, a sus hijos, y que vaya más allá, digamos, de la denuncia, que no se le deje sola por parte de las autoridades, Lucía. Y a ver, muchas gracias, mi querida Imelda. Varias cosas que ha señalado. La ley dice claramente en la Constitución que el Estado debe garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. Ya no lo recordaba Angélica de la Peña. La respuesta tiene que ser del Estado. La presidenta también dijo hoy, mi querida Marta, que ella no había tenido ningún contacto con la víctima y que era la Secretaría de las Mujeres la que había entrado en contacto. Una secretaría que hay que recordar que tiene un nombre, pero no una titular, porque la persona que se supondría llegar en algún momento a esa secretaría, pues sigue siendo la presidenta del Senado de la República de nuestro país. Y lo decíamos acá, esa es la debilidad institucional. ¿Cómo dar una respuesta de Estado cuando tienes la Secretaría, pues, de las mujeres, acéfala, ninguneada, déjame ponerlo así, mi querida Marta, aun cuando tengas la dependencia, no tienes titular, no sabemos qué tipo de acciones se está tomando y tampoco hay quien rinda cuentas y eso me parece muy grave. Es decir, las víctimas, ¿a dónde van finalmente? Sí, hoy escuchaba en una entrevista que dio Ingrid, la subsecretaria de la Secretaría de Mujeres, que justamente está encargada del tema de la atención de la violencia contra las mujeres, y mencionaba Ingrid que, Gómez Aracíbar. sí, así es. Ajá. Y decía que, que en lo que va del sexenio, en la línea 079 llevan la atención de 4,000 llamadas, ¿no? Entonces, si eso lo contrastas contra las llamadas al 911, 230,000, pues a mí se me hacen muy poquitas. Y sobre todo por el nivel de violencias, ¿no? O sea, tenemos la claridad de que las violencias contra las mujeres son un tema terrible, son uno de los principales problemas que hoy enfrentamos las mujeres en los diferentes ámbitos político, familiar, institucional, en todos los espacios donde estamos las mujeres se sigue reproduciendo la violencia y entonces se me ve demasiado corto. Pero además mencionaba que lo que hacen cuando reciben estas llamadas es pues canalizarlos que a los centros libres, que a la red de abogadas, habló que tienen 2,000 abogadas, en fin, ¿no? Y además lo que nos dijo, ¿no? Por ejemplo, es que estas abogadas, pues que en el mejor de los casos orientarán la vía legal, pero pues no tienen no pueden llevar la representación legal de las mujeres cuando se deciden a denunciar, y sabes que ese tema es fundamental porque todavía todo lo que tendrían que enfrentar en el sistema de procuración de justicia en este país es tremendo. Entonces, efectivamente, me parece que tenemos una política pública para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres total y absolutamente inexistente. Incluso Ingrid, la subsecretaria, decía hoy que estaban orientando a María Felicia para que ella decidiera por cuál vía iba a decidir proceder, porque ella no conocía y ella hablaba del desconocimiento que las mujeres tienen de por dónde hacer. Y entonces yo decía, bueno, pues no es el desconocimiento de ella, justamente el error o la falla está de que las instituciones no te están generando la posibilidad de que tú sepas a dónde ir. Y creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Que nos llegan casos de violencia que no tenemos a dónde canalizarlos, o sea, porque difícilmente las vamos a mandar a un ministerio público para que las violenten, o las mandamos generalmente a los refugios de sociedad civil organizada que también todo el tiempo están batallando, pero no hay una institucionalidad realmente que atienda a las mujeres cuando sufren violencia en su familia. Y entonces tenemos estas mujeres que no saben dónde acudir, que, o sea, imagínense tratándose de una mujer como ella, tiene estas
condiciones en las cuales incluso no tenía a dónde ir y tuvo como Acudir. que esperar a que, a que tuviera evidencias y que, digamos, estuviera en este limbo el señor de que ya no era director del PEMES ni tampoco era director del INEL. Entonces, digamos, ella tenía herramientas y ni así tenía dónde acudir y tuvo que acudir a las redes sociales para que se hiciera viral el asunto. De otra manera, ella seguiría sufriendo violencia familiar, vicaria, por el tema de la amenaza contra el hijo común que tienen y además la amenaza de ser deportada. Pero si ella con, digamos, a las herramientas que no tenía dónde acudir, ¿qué pasa con todas las demás mujeres que en el día a día están sufriendo múltiples violencias y que además antes decíamos, bueno, es que la fiscalía te espera que vengas con Ah, el ojo de fuera, ¿no? Cuando además estamos hablando de que hay múltiples violencias en el ámbito de la familia y no necesariamente siempre es una violencia física y a las mujeres no les creen cuando presentan denuncias. Claro, y nos vuelve a colocar acá el tema central, que es esta desigualdad de poder, ¿no? Él, un hombre con un entorno político, económico que lo sigue sustentando, y ella, por supuesto, sin una red de apoyo, sin condiciones, que eso, entre otras muchas cosas, es lo que coloca. Y para antes de irnos al corte, Angélica, precisamente María Luisa Garfias hace el comentario acá en relación a esta visión de Estado que tú has colocado muy pertinentemente. Ella dice dejarlo en una entidad federativa, el caso, que lo resuelva, es un asunto, es como dejar un asunto particular en un territorio y no como un asunto de Estado. Entiendo la parte jurídica que ha puesto Imelda, pero es más allá de la parte jurídica. ¿Dónde están las instituciones y dónde está la respuesta del Estado frente a esto? Y los 6 casos que han ido señalando cada una de ustedes, Imelda, Marta, que han ocurrido y que siguen estando, digamos, amparados por la sombrilla de la impunidad de los hombres del poder económico y del poder político y militar. Y saludos también a quienes nos están sintonizando: Antonia Luján, Norma Lagunas, Yadira Cortés, María Luisa Garfias, Susana Gil, Gaby Cisneros. Muchas gracias, tía Car. Muchas gracias por estar como cada lunes aquí. Angélica, lo que tú has colocado pues es central, es nodal. Lo que se requiere es la respuesta del Estado. Y yo te pregunto, ¿dónde está la respuesta del Estado o cómo tendría que darse, mi querida Angélica? Porque está claro que no está. ¿Cómo tendría que ser esa respuesta? Bueno, me parece que hay que recurrir a lo que dice la ley, lo que dicen los tratados internacionales, lo que estamos obligados como Estado, parte de los tratados internacionales, pero insisto, hay una armonización muy importante en México, somos quizás de los más calificados en la armonización legislativa, tanto de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, como la que tiene vigencia en el ámbito interamericano, que es la Convención Belén do Pará, que nos mandata a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Son dos caminos, la prevención y la parte punitiva. Nuestra ley mexicana, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no es una ley punitiva, es una ley que está en este lado, es la ley de prevención. Los códigos penales, todo esto está de este lado, es lo que habla de las sanciones. Me parece que está clarísima la armonización. La violencia contra las mujeres, tenemos que repetirlo hasta el cansancio, violenta los derechos humanos de las mujeres, interrumpe su derecho fundamental a tener acceso, es un derecho fundamental, inalienable, indivisible y progresivo y universal, por supuesto, de que las mujeres tienen derecho a acceder a una vida libre de violencia desde que nacen hasta que mueren. En México, las encuestas nos siguen reiterando que las que hace el INEGI, ¿sí?, sobre las relaciones en el hogar, nos siguen reiterando desde hace años que 2 de cada 3 mujeres entre 15 y 40 años sufren
ha sufrido algún tipo de violencia. Me parece que está clarísimo el espectro de lo que hay que resolver. Ahora, ¿por qué insistimos mucho en que no recordar cuando se entró en vigor recuerdo muy bien que Marcela Lagarde y yo inmediatamente paramos los pelos de punta cuando entonces, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un 2 de febrero del 2007, el presidente de entonces dijo, vamos a ser contundentes, utilizó un verbo infalibles, implacables contra la violencia de las mujeres. Dijimos, no, lo que queremos es que se ponga el Estado a trabajar en la prevención, anticipar a que efectivamente las mujeres, las niñas de todas las edades, de todas las condiciones, accedan a una vida de todo tipo de violencia. Y enumeramos las violencias, no solamente la violencia en el ámbito familiar, la violencia en el ámbito económico, comunitario, en las empresas, ahora frente a un embarazo, la violencia obstétrica, es decir, estamos hablando de asuntos no solamente culturales, estamos hablando de estructuras sociales que donde se para una niña o una mujer está siendo violentada por el machismo. Le hemos puesto nombre al problema. Es un sistema patriarcal misógino que violenta, que odia a las mujeres y expresa ese odio de muchas maneras. Las golpea, las maltrata, las mata, pero también hay otras formas de violentarla. Eso lo hemos dicho cuando hablamos de la violencia psicológica, de la violencia emocional. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer las mujeres? Tienen que videograbar cuando son violentadas por el señor para que se les crea. ¿A dónde van a recurrir? Esta señora tiene condiciones para recurrir a los medios de comunicación, subirlo a las redes, pero cientos de miles de mujeres no pueden hacer eso, querida Lucía, querida Marta, Imelda, lo sabemos. Viven toda su vida y mueren de eso, de tristeza, en la depresión más terrible porque no saben a dónde ir y soportan la violencia hasta que mueren, o algunas hasta que las matan. Y diría no solamente que no saben a dónde ir, porque hay muchos también que acuden y no tienen la respuesta del Estado, no tienen la respuesta que requieren, no son protegidas. Imelda, tú lo preguntabas. ¿Qué acciones van a proteger a esta mujer? ¿Qué acciones protegieron a todas las víctimas de estos 6 personajes que ustedes han mencionado? A Cuauhtémoc Blanco, a Macedonio, a Andrés Roemer, a Martín de Tabasco, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a estos vicealmirantes, y ahora sumamos a este señor Víctor Rodríguez Padilla. ¿Quién protege a las víctimas, mi querida Imelda? ¿Y quién debería? Esas son las ausencias del Estado, porque entonces ahí nos quedamos. Eso le toca a Morelos. ¿Me explico? Ese es el tema, mi querida Imelda. Sí, Lucía, pues efectivamente el gran tema es cuáles son las acciones y la responsabilidad del Estado efectivamente en su conjunto, porque por ejemplo en el caso del vicealmirante o de la Marina y de otras instituciones de esa jerarquía, lo que se tiene que revisar, Lucía, es cuáles son, digamos, los controles, ¿no? Cuando alguien tiene mando, jerarquía, información y redes internas, cuáles son los controles y las medidas de seguridad para las mujeres para que puedan denunciar y para las que ya han denunciado en su caso puedan tener la protección por parte de las instituciones. A mí sí me hace pues mucho ruido y preocupación sobre todo el hecho que se ha mencionado de que las abogadas que tenga o que tiene la Secretaría de las Mujeres pues solo orienten y no representen casos en los diversos tribunales. Eso me parece que sigue colocando el costo, Lucía, en las mujeres, digamos, que financien de sí mismas y eso está difícil, o sea, es muy complicado que una mujer pueda pagar este tipo de procesos de representación. Y por otra parte, yo recuerdo a la mujer que denunciaba a este vicealmirante Lucía, que comentó que en un momento hubo una unidad como de denuncia o de protección al interior de la Marina, pero que esta había desaparecido, ¿no? O
Entonces, me parece que aquí efectivamente el gran tema, siguiendo un poco el hilo de lo que ya ha expresado Angélica, cuáles son el tipo de estructura que se tiene que crear para poder enfrentar a quienes detentan cargos del poder. Porque si, inclusive en el caso de los empresarios y de otros más, ¿no? Sujetos, tienen estas complicidades, pues mucho más en el caso de estos personajes que nosotras hemos señalado. Creo que sigue siendo un vacío, una asignatura pendiente, Lucía, y esto me parece que debe abrir, ¿verdad? No solo esta situación, como ya ha expresado las compañeras, sino de que se informe, Lucía, cuáles son las medidas de protección para ella, para las niñas, para los niños, y qué es la respuesta a nivel integral e institucional que a nosotras nos sigue preocupando, Lucía. Y que ese es el tema de fondo que lo hemos estado colocando cuando hemos hablado también de la ausencia de la fuerza que tendría que tener la Secretaría de las Mujeres, Marta, porque ¿dónde está la política para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres? Porque es aventarse la pelota, mi querida Marta. Y si quieres, antes de irnos a un corte, una primera idea, recuperamos después del corte contigo, Marta. No, yo creo que el gran dilema de lo que se está planteando acá es que justamente eh, no hay política pública para prevenir y atender las violencias. O sea, si se revisa más a fondo digamos, por más que insiste la Secretaría de las Mujeres en que sí medio coordinan el tema de los centros de justicia para las mujeres, aunque cae la responsabilidad en las fiscalías, etcétera. La única política pública que tiene la Secretaría de las Mujeres, y eso sí se le puede llamar política pública, es el tema este de los centros libres y de la red de abogadas, ¿no? Los centros libres, ya lo hemos hablado aquí, simple y sencillamente no tienen la intención realmente de atender las violencias que viven las mujeres, sino más bien es como una aspirina frente al problema de llega una mujer y le ofrecen programas sociales y le integran a una red que es lo que les interesa a este gobierno. Y la red de abogadas que casi hacen trabajo de pro bono y sin, ¿no? No tienen tampoco una seguridad en esta red de abogadas, pues lo que se dedican es, en el mejor de los casos, a darle alguna asesoría a esas mujeres y no atender realmente el caso que están enfrentando, con todo lo que implicaría incluso verificar la necesidad de estas medidas de protección a ella y a sus hijos cuando así se requieren y que éstas sean efectivas. Entonces, en realidad no hay una política pública que esté atendiendo a las miles de mujeres que hoy están sufriendo violencias en el país. Y las instituciones se lavan las manos, es decir, esto es de Morelos, la secretaría que haga su chamba, la presidenta dice, pues no nos toca, nosotros solo cero impunidad, un discurso que no termina en concretarse, aún teniendo los mandatos que ya nos recordaba Angélica, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Tenemos las leyes, la constitución, etcétera, propuestas que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que se vacían de contenido, se olvidan, como los centros de justicia, como estos espacios que llamaron en su momento Ciudad Mujer, ¿no? En fin, que van inventando cosas y se quedan sin concretarse, y aquí están los resultados, porque el Estado, volvemos al tema, no se hace cargo de lo que le toca. Y eso es lo que tenemos el día de hoy con esta denuncia, por supuesto, de María Felicia, de esta ingeniera, que pues ha tenido que hacer todo lo que ha tenido que hacer para poder demostrar, y aún así se le sigue cuestionando. Y bueno, mi querida Angélica, ¿cómo mover? ¿Qué hacer? Te lo pregunto de verdad porque, y se los pregunto a las tres, ¿qué hacer para remontar este desdén del Estado mexicano por la vida de las mujeres? Uy, pues es una gran pregunta que nos hacemos todos los días. Miren, pues no es una bolita
de cristal que tengamos aquí enfrente, ni obviamente sabemos que esto se logra con voluntarismo y con buenos deseos. Es una decisión política que se tiene que tomar por quienes están en la política, quienes conocen la política, quienes están en los espacios de poder. Si quienes llegan no están comprometidas o comprometidos con estas causas, pues seguimos batallando como batallamos todos los días, así de sencillo. Me parece que aquí se mencionaba como la Secretaría de las Mujeres, que muchas simpatizamos con su constitución, como un espacio dentro del gabinete para avanzar justamente en estas políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pues pudiera ser una respuesta desde el Estado más adelante, incluso de las atribuciones que tiene un instituto. Yo confío mucho que ahora con la llegada de Laura Castillo, a quien conozco desde hace muchísimos años, hemos sido aliadas de muchas causas, hoy tenga una conducción política como lo requiere la Secretaría. Ella tiene una gran experiencia, le conozco muchas cosas, también en el ámbito, aunque no tenga tanta visibilidad pública en temas que tengan que ver específicamente con los derechos de las mujeres, tiene experiencia y siempre fue una aliada de las causas que impulsamos adentro del PRD. De todas maneras, yo quiero decirles a todos ustedes que creo que no debemos dejar de soltar las riendas ni bajar la guardia respecto de todo lo que estamos haciendo. Ese sería mi mensaje para que mis queridas compañeras completen con su intervención, su opinión. Hay que confiar en que necesitamos llevar y pugnar por eso, llevar políticas a que estén en los espacios de decisión. ¿Qué hacer, mi querida Imelda? La pregunta es la misma porque eh, la claridad está, ¿no? Están las leyes, insisto, están las iniciativas. Dice Angélica, es una decisión política, sin lugar a dudas. Eh, ¿Por dónde se destraba la inacción? Te preguntaría, mi querida Imelda, ¿por dónde crees que tendría que hacerse? Sí, Lucía, pues considero que efectivamente me parece que falta, digamos, a la propia Secretaría de las Mujeres hacer una propia autoevaluación y esperamos que en cuanto tenga, digamos, el liderazgo, la nueva titular, se pueda hacer esta, porque habría que replantear, Lucía, varios de las programas o la política que hoy se tiene en México, en el que evidentemente me parece a mí que se ha venido como explorando, y a veces planteo más de ocurrencias vinculadas a lo que Marta ya señalaba ahorita, más a los programas sociales, ¿no? O este tipo de listados. Y creo que este tema, digamos, esta situación que ha ocurrido con este video, pues no debe de quedarse como un tema, una situación aislada, sino como efectivamente ya lo hemos señalado, parte de una política que sigue siendo, digamos, urgente, ¿no? Tanto en materia de prevención, atención, investigación y sanción. Y a propósito, Lucía, de que estos días pasados se ha discutido mucho sobre la democracia en América Latina, yo también señalaría que la democracia también debe medirse, por supuesto, por la posibilidad que hay para denunciar a hombres, ¿no? A este tipo de personajes que tienen poder, ¿no? Y la democracia también se mide por la posibilidad que tienen las mujeres para recibir protección, verdad, justicia, reparación, sin tener que poner su vida, Lucía, en una vitrina pública, que eso es lamentable. Marta, te toca tratar de irnos construyendo, porque sin lugar a dudas la voluntad política o la decisión política y la democracia son sine qua non, yo diría, para garantizarnos una vida libre de violencia. Si las mujeres no estamos en los espacios libres de violencia, en los espacios políticos, públicos, libres de violencia, pues es difícil remontar también escenarios complejos, cambiar las estructuras que se hay que cambiar y garantizarnos a todas, pues vivir en paz, ¿no, Marta? Sin duda, y yo creo que el caso de la doctora María Felicia Jiménez nos permite volver a poner en el centro un tema
del que ya prácticamente no se hablaba, la violencia en el ámbito, las violencias que se viven en el ámbito familiar, ¿no? Porque me parece que se dejó, o sea, se ha venido como normalizando, como que se hablan de otros temas o incluso hablamos de la violencia generalizada que hay en el país y dejamos de poner la mirada en estas violencias que se viven en el ámbito familiar y que miles de mujeres están viviendo. Y lo que hay que hacer y evitar es que otra vez se vuelva a perder el asunto, ¿no? O sea, que nuevamente pase, digamos, del asunto de los medios, la parte mediática, y volvamos a seguir viendo, porque incluso ya ni siquiera los datos del Secretariado Ejecutivo que publica cada 25 de mes son noticia, cuando deberían de serlo. Yo creo que nos podemos hacer el propósito en este programa de volver a retomar los datos cuando corresponda al programa, de sacar los datos que saca el Secretariado Ejecutivo, porque nos pone la evidencia de que además ahí siguen, o sea, la violencia familiar ahí sigue, la violencia sexual ahí está, va aumentando, incluso la violencia feminicida dicen que está disminuyendo, pero hay otras violencias que están aumentando y creo que estamos obligadas a no dejar de tratar el asunto, porque lo que nos pone en evidencia este caso de la doctora Felicia es que la violencia la vivimos todas, no importando la posición política y económica en la que nos encontremos. Es una realidad que atraviesa la vida de todas las mujeres, que puede darse por mujeres poderosos con poder público, pero también las relaciones de poder que se dan al interior de las familias implican eso. Los hombres tienen un poder que no tienen las mujeres y por eso ejercen esa violencia, porque su voz se cree, porque la relación que tienen con respecto al poder es que ellos son los que siguen teniendo y detentando el poder, incluso en la familia, y por eso no se les cree. Y entonces, aunque hablemos de los funcionarios, pues también el señor común en una casa que está violentando a su familia también ha tenido el poder para violentarlo y para que se le Claro. crea más a ellos. Entonces, estas realidades son las que siguen afectando a todas las mujeres de pie y finalmente decir que no hay una política pública real. Nunca, o sea, nunca ha terminado de haberla. Ya comentaba Angélica lo que ha pasado desde que se hizo la ley, pero creo que teniendo un gobierno que se dice feminista, de llegamos todas de la primera presidenta, estamos obligadas a exigirle que se haga algo más que decir que se va a investigar, que se separó del cargo de este caso en particular, sino qué se está haciendo con todos los demás casos. Me parece más que pertinente es esto que vas colocando, porque efectivamente eso es lo que tendría que hacer una jefa de Estado, precisamente. No solamente una declaración, sino tomar este asunto como la tarea que le corresponde, porque está ahí. Ella misma, ella misma promovió la reforma constitucional para garantizar una vida libre de violencia. Y hay que recordarle que también eso le implica un compromiso a ella, mi querida Angélica. Un compromiso. Tienes el micro cerrado. No, bueno, sí, necesitamos insistir en que este no sea un asunto coyuntural. Siempre hablamos de esto cuando hay un caso emblemático como el que acabamos de conocer, pero me preocupa muchísimo que salimos de este asunto y otra vez vuelven las inercias y entonces porque no estamos tomando en serio el marco jurídico que hemos construido justamente para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres. Son tres cuestiones totalmente diferentes. Tú mencionabas los refugios de las mujeres están siendo abandonados, particularmente los que estaban antes, recibían apoyos que antes y que ya ahora ya no reciben, que son de las organizaciones de la sociedad Sí. civil. Este asunto no importa porque no es redituable estar luchando, trabajando, diciendo con toda claridad que hay que cambiar el sistema de vida. El problema es que es sistémico, es estructural, son Sí. estructuras que tenemos que tocar y eso molesta mucho. ¿A quiénes? Pues a los que no quieren cambiar y están desde siglos y siglos y siglos perpetuando este tipo de comportamientos misóginos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en eso. Absolutamente, mi querida Imelda,
te debemos el cierre, estamos a un minuto para cerrar. Una frase con la que cerrarías. Lucía, pues nada más recalcar que cuando la violencia ocurre en la casa, frente a un agresor que tiene poder, esta siempre se da al amparo también de una red de protección que él tiene, por supuesto, a su cargo. Absolutamente, y por eso no hay que olvidarnos de los nombres de los agresores, y con eso hay que recordar a Cuauhtémoc Blanco, a Félix Salgado Macedonio, a Andrés Ruemer, a Martín, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a Víctor Rodríguez. Ellos son los que tienen que cargar con la vergüenza y no las víctimas. Se nos ha agotado el tiempo, seguramente en la próxima mesa tendremos este y otros temas. Lo que plantea Marta creo que es muy valioso de recuperar cada mes lo que va diciendo el secretariado precisamente y analizarlo aquí en esta mesa, no dejar que los temas se nos olvide, porque la noticia puede pasar, pero la vida de las mujeres sigue ahí. Y hemos visto lo que le implica a cada una poder garantizarse ella misma muchas veces, buscar las condiciones para una vida libre de violencia. Gracias, Maísa Mar, por estar, Rosalba González, Realidades MX, muchísimas gracias, Ana María PC, saludos también a Puebla. Lidia Rita Bonilla, muchas gracias. María Luisa Garfias, gracias también. Y bueno, pues a quienes también nos están escuchando en otras plataformas. Gracias, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña por estar, Marta Tagle por estar esta mañana aquí como siempre. Pues recuerden que la producción estuvo a cargo de Yasmina Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Agradecer como siempre en esa radio que retransmite todos los jueves a las 11 de la mañana por el 900.3 de FM, la emisión que hoy estamos haciendo, y agradecer por esta transmisión simultánea a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también a Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio de Jocotitlán, Estado de México, que también se suma a ampliar las voces de las mujeres. Muchísimas gracias. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Tenga excelente semana. Hasta la próxima. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar.